De uno por uno normalmente, ¿por qué? Bendiciones. Ahora sí se puedo subir. Bendiciones, el hermano. ¿Ya te había subido este live con anterioridad? Sí, hermano, ya hemos tenido la oportunidad de compartir aquí con usted algunas cosas. Dios me lo bendiga también, amén, muchas gracias. Perfecto. Ya no me acuerdo, es que Dios hay bendiga veces se... Dios bendiga también a sus hermanos que están conectados aquí también, hermano. Perfecto, sí. ¿Eres Yo católico o no? solamente soy cristiano evangélico, para la Evangélico. gloria de Dios. Bueno, sí. ¿Qué querías Fíjese que comentar? yo tengo una pregunta, solamente yo siempre me he dirigido con respeto, Ujú. esa es la mejor intención, ¿no? Hablar con respeto y pues recibir lo mismo, ¿no? Pero yo tengo una pregunta porque he escuchado mucho acerca de la Eucaristía y de la Ajá. transustanciación, porque eso es lo que se practica, ¿verdad? Según la transustanciación de Transustanciación. que Jesucristo, que el pan se convierte realmente en Cristo, o sea, que comen la carne y beben la sangre de Cristo. Eso dice, el catolicismo dice que es real, el cuerpo de Cristo es real. ¿Usted lo cree así? Ujú. De hecho, eso de hecho lo que andábamos hablando, que una cosa es real y otra cosa es literal. Te lo pongo el ejemplo rápido porque de hecho me lo vas a responder bien fácil, aunque no creas en la Eucaristía. Literal, ¿qué ves cuando levanta el sacerdote? Cuando levanta sus manos. Así. Literalmente, Literal, pues ve lo que presenta, el pan o la galleta, la hostia, como le pan, llaman. literalmente ves un pan. Y Así realmente, es. ¿qué es lo que nosotros creemos? Realmente, ¿qué es lo que ustedes creen? Esa es la pregunta que yo tengo. O sea, realmente es el cuerpo de Cristo. Entonces, una cosa es, literalmente es un pan, realmente es el cuerpo de Cristo. Es cuando hacemos esa separación así como dice entre sustancia y ya se me olvidó. Una cosa es la sustancia, Ahí, la materia, sí, lo que son esos detalles, vamos a decir detalles de filosofía. Te la pongo de otra manera ahora con Biblia. Ahora con Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 16. Otra cosa más, porque literal y real se puede manejar de muchas maneras. Tú eres literalmente el cuerpo de Cristo o perteneces realmente al cuerpo de Cristo. pertenezco realmente por la gracia y misericordia al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? No eres literalmente el cuerpo de Cristo, sino perteneces realmente, que es diferente. Entonces, es donde empieza a ver esas diferencias de lo que es real y lo que es literal. A eso también se le conoce como fe. La fe es la que... ¿Sí te acuerdas la definición de la fe? ¿Mandé? ¿Te acuerdas la definición de la fe de Hebreos capítulo 11 versículo 1? Sí, pero yo tengo una definición, es como esa, pero nosotros, la fe para nosotros es una esperanza viva y activa siempre en Dios, o sea, siempre, en todo momento, siempre es una esperanza en Dios, que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, es una Perfecto, esperanza. pero ¿a quién le podemos hacer más caso? A la Biblia, ¿verdad? Sí, a la Biblia, claro. Esa certeza de lo que no se ve. Lo que nosotros tenemos en fe en la Eucaristía, el cuerpo real de Cristo, ¿es una certeza de fe o es algo literal? Ese es el punto, ese es el punto, No, 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 porque ese no es el eh, punto. Ese no es el punto. Fíjate la pregunta, ¿es una certeza real del cuerpo de Cristo? Que realmente está el cuerpo de Cristo, o es una certeza literal del cuerpo de Cristo. para nosotros es simbólico eso, hermano, eso no es real. No, es que Literal ahí está es hablando donde que entra sea el real. problema. Ahí un simbolismo ya no hay fe. ¿Crees en el paraíso simbólicamente o realmente? Sí lo creo, claro que lo creo. Pero simbólicamente o realmente. Realmente lo creo. Realmente. ¿Puedes creer en el paraíso literalmente que me digas, oye, yo te sé identificar dónde está el paraíso y te mando la ubicación? No, de esa manera no se puede.
pero Literal no me ahí en puede decir ese de sentido paraíso, no, pero realmente sí no, existe, ¿verdad? así es, claro que existe. Entonces, igual pasa con la Eucaristía. Ahora fíjate, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo desde el 16 lo vamos a leer porque ahí tiene algo en relación a la adoración a Dios, a la verdadera adoración a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ¿cómo lo dice aquí? Lo voy a leer de lo que es de esta traducción, lo que es la de Jerusalén en la aplicación, porque de hecho me gusta cómo maneja específicamente, de hecho es una traducción más correcta. Dice, la copa de bendición que bendecimos, porque esto se hace en la Iglesia Católica. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión? ¿Te acuerdas cómo se puede separar lo que es comunión? ¿O cómo lo podemos decir de otra manera, comunión? ¿O de qué manera se conoce, se conforma la palabra comunión? Bueno, yo te lo digo. Común, unión. De ahí viene la palabra comunión. De la común, unión. Dice, ¿no es acaso común unión con la sangre de Cristo? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso común unión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, literal el pan. Literal aquí encontramos una copa, literal aquí encontramos un pan. El pan que partimos no es común unión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Aquí la pregunta literal que te voy a hacer, literal, porque nos lo está diciendo directamente la Biblia. Los católicos, así, por medio de ese pan, ¿hacemos común unión con un pan o hacemos común unión con el cuerpo de Cristo? Pues ustedes lo creen así, pero nosotros no, hermano. No, 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 no. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Porque el Señor manda que hagamos eso en memoria de Él, pero no lo podemos estar haciendo No, hermanito, constantemente. ¿qué está diciendo Primera de Corintios 10 del versículo 16 y 17? ¿Con qué Primera de estamos Corintios haciendo 10. común unión? ¿Con un pan? ¿O tenemos la común unión porque estamos comiendo el cuerpo de Cristo? ¿Tenemos común unión con un pan o común unión con el cuerpo de Cristo? ¿10 qué? Primera de Corintios 10 qué. Primera de Corintios 10, 16 y 17. 10, 16 y 17. Y de hecho podemos seguir leyendo porque está la Hermano, verdadera adoración a Dios. pero dice que beba la copa y coma beba la sangre y coma la carne de Cristo. ¿Y cómo puede? Si yo me doy cuenta que nomás los sacerdotes beben la copa y a los feligreses le dan solamente la hostia, y se contradice, porque a los feligreses le dan la pura hostia y Me el, gusta del el versículo sacerdote 17. es el que Fíjate bebe el la copa. versículo 17, porque también, de hecho yo también participo de la copa, pero nada más vamos al versículo 17 porque ahí no está la copa. Se Porque lo voy a aún leer, se lo voy siendo a leer. muchos, fíjate el versículo 17, Ujú. nada más el versículo 17, ya no nos está metiendo Ok. la copa. Porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Entonces, la pregunta es, ¿por ese pan hacemos común unión con el cuerpo o con el pan? Con el cuerpo. Con el cuerpo de Cristo, simbólicamente o realmente. Pues ustedes lo creen realmente, No, no, ¿verdad? no, no es Así que lo no creen. ustedes, es que dice la Biblia. Es que yo no lo creo así, hermano, porque si fuera No, es que a mí realmente, no me entonces interesa el cómo pan, lo creas. A mí no me interesa cómo lo creas, si a mí me interesa cómo lo estás leyendo en la Biblia. A mí no me interesa si yo pienso una cosa si diferente, fue, yo lo estoy leyendo en la Biblia. hermano, es que si fuera realmente, como usted dice, significaría que ese pan que están comiendo tendría sabor porque fuera real y no tiene sabor. ¿Usted le encuentra sabor a carne? Vuelvo a repetir, hermanito, ¿qué es lo que ves que levanta el Padre?
literalmente, ¿qué levanta? Hostia, pan. Un pan. Y realmente, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué es? Dice que es el cuerpo de Cristo, la Es carne de el Cristo. cuerpo de Cristo. Ahora búscame el versículo donde diga, esto simboliza mi cuerpo. Y te creo. Simboliza el cuerpo. Ay, ¿dónde estaba esa cita? No, no dice simboliza, pero sí se refiere a eso. Me que aquí en Corintios. Porque de hecho en el capítulo Ah, 11 estamos encontrando esta relación. Recuerda esta razón. ¿Contra qué vas a pecar? ¿Contra un pan o contra el cuerpo de Cristo? contra el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿estás pecando contra un pan o contra un cuerpo de Cristo? Contra Cristo. Literalmente, ¿qué ves? Literalmente miras el pan. Y realmente, ¿qué creemos los católicos? Y vemos en las escrituras, de hecho. En Cristo, en Jesús. Y te voy a leer una cosa nada más adicional. Esto fuera de la Biblia. ¿Qué crees que les A ver, enseñaron los discípulos de los discípulos, en este caso los apóstoles, a sus primeros discípulos? ¿Qué crees que hayan enseñado los primeros discípulos acerca de la Eucaristía? acerca de la Eucaristía, pues no hay ningún registro donde hayan hecho ellos santas. Bueno, creo que lo hizo Pablo, ¿no? En alguna ocasión. Aparece allí, De ¿no? hecho, sí Pablo hizo. hay registro desde el siglo I, desde el año 33, apenas iniciando la paz, apenas iniciando lo que es este Pentecostés, desde el primer día, desde el primer día hay registro. Desde el primer día hay registro. Que no lo hayas visto hasta se me hace extraño, porque eso sí hay registro. De hecho, ¿por qué crees que perseguían a los primeros cristianos? Porque así en confusión decían, literalmente se están comiendo el cuerpo de Cristo. Esta bola de caníbales, cuando era que realmente estaban comiendo el cuerpo de Cristo. Una gran diferencia también ahí aplicada. ¿Qué dice ejemplo La San palabra, Ignacio de Antioquía? San Ignacio de la Antioquía. palabra de viene siendo, ¿qué significa para usted la palabra de la Biblia? ¿Qué significa usted todo lo que viene diciendo en la Biblia? ¿La palabra de Dios o ¿Qué lo que significa? viene en la Biblia? No, esto no representa el pan, entonces la palabra no representa el pan espiritual, No, el atención, alimento ¿la espiritual. palabra de Dios o lo que dice la Biblia? La palabra de Dios, lo que la palabra de Dios La es toda la palabra de Biblia, todo Dios. lo que Cuando dice esto es o este es, no importa cómo lo manejen, si este o esto, porque de hecho la misma palabra, el mismo adjetivo lo está utilizando. Dentro, ahora sí, como dice, a la hora de referirse al cuerpo. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir así. La misma Biblia, en ¿Usted palabra cree de en el Dios poder o de en la escritura de palabra? Dios, en las dos maneja, esto es mi cuerpo. Señalando un pan. Cristo señaló un pan y dijo, esto es mi cuerpo, así. Leo, Eucaristía, San Ignacio de Antioquía, siglo II del año 107, discípulo directo de Juan Apóstol, discípulo directo de Pablo y no es esto, es segundo sucesor de Pedro Obispo, de Pedro Apóstol, perdón, sí, ¿Cómo? ahí ¿Y por en qué no Antioquía. tiene, y por qué no aparece ningún libro acerca que hable de él aquí en la Biblia? De hecho, a él se le considera que gracias a él está la palabra cristiano y gracias a él también está la palabra católico dentro de la historia, dentro de la historia. Entonces, te leo, San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de Juan Apóstol, discípulo directo de Pablo y segundo Pero eso no sucesor tiene de sustento Pedro bíblico, Apóstol en hermano. Antioquía. Te leo, te leo, sí. Yo le A voy a ver, creer a los primeros discípulos de los apóstoles que esto aparece en la historia. Le tienes que creer también, porque por exacto, ellos tenemos exacto. la Biblia, por ellos tenemos la Biblia. Dice, apártense los docetas, esto hablando de lo que son los gnósticos. ¿Pero qué Apártense los libro es ese? docetas también de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que su bondad resucitó el Padre. Así que los que contradicen el don de Dios
mueren y perecen entre sus disquisiciones. Cuánto mejor les fuera celebrar la Eucaristía a fin de que resucitaran. Conviene, por tanto, apartar de tales gentes y ni privada ni públicamente hablar de ellos. Y también, inspirado en lo que es el capítulo que dice, partiendo de un mismo pan, que es medicina de inmortalidad. Recuerda que esto también lo manejó Pablo y lo acabamos de leer. Partiendo de un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sino vivir por siempre en Cristo Jesús. Esto por común unión, así. No siento placer por la comida corruptible, ni me atraen los deleites de la vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible, así. Y luego en la carta de los Filadelfios, así. Poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, un solo pan, porque una Ajá. sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de ancianos o colegio de presbíteros, porque esto de hecho ya existía desde un principio el colegio de presbíteros, eso también está en la Biblia, y con todos los diáconos, consiervos míos, de esta manera, todo cuando hiciereis lo haréis según Dios. Y solamente aquella Eucaristía que ha de tenerse por válida, que se celebra bajo el obispo o aquel a quien él se lo encargare. No es lícito sin el obispo ni bautizar ni celebrar ágapes. Entonces todo esto, y también lo que es Ignacio de Antioquía a los Efesios, que dice, por tanto, poned empeño en reuniros con más frecuencia para celebrar la Eucaristía de Dios y tributarle gloria. Reuniros con más frecuencia para celebrar la Eucaristía de Dios, que de hecho es la referencia primero a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 41 en Ujú. adelante, en el 47 específicamente. Diariamente se reunían, el 46, diariamente se reunían a la partición del pan, que es referencia de la Eucaristía. O sea, tenemos todas esas referencias. Padres de la iglesia, siglo I, bueno, no voy a poner siglo I, vamos a poner siglo II, siglo III, porque está la Didache, no me voy a meter a la Didache ahorita, siglo II, siglo III y siglo IV, hasta lo que es la formulación o lo que es ya la entrega de la Biblia, lo que es la entrega de la Biblia, porque digo, gracias a los padres de la iglesia tenemos esa formación de la Biblia y es entregada por medio de la Iglesia Católica. Entonces, la pregunta, vuelvo a lo mismo, porque no existe un versículo en la Biblia, y si lo tienes, me lo puedes mostrar, a menos que tengas una Biblia de los testigos de Jehová. ¿Eres testigo de Jehová? No, ni lo mande Dios, hermano. Entonces, una de dos, o usas una Biblia de los testigos de Jehová, porque ellos sí lo tienen así, ellos sí modificaron sus Biblias, o tienes una códice real, cualquiera de esas dos, así que sirven para ahora sí estar manipulando lo que son las escrituras. Entonces, la Ujú. pregunta es, donde encuentres esta palabra de esto simboliza, que esto simboliza, entonces ahí sí es donde yo ya te podría creer, Ujú. pero no dice, ¿Me este permite, pan simboliza. ¿Tienes el versículo? me permite leerle una porción de la palabra? Claro, ¿cuál versículo? Y aquí lo pongo también. Voy a leerle en el libro de Mateo capítulo 15, si me Ajá. permite leer del 1 del 1 al... Son como unos, para entenderlo bien, hasta el 15, pues son 19 versículos, 20, pero podemos leer hasta el 15. ¿Qué le parece? Si me da la Mateo oportunidad. capítulo 15. 15, sí. Ajá. Es que Dios Dice, nos manda a llevar desde el una vida versículo 1. espiritual. Sí, del 1, para entender lo que dice, lo que se refiere. Y ya usted Perfecto. usted ya me da su criterio, su opinión acerca de este pasaje. ¿Ok? ¿Usted se Perfecto. llama José, ve, hermano? Mateo ¿José se capítulo llama 15 usted? desde el versículo 1. Sí. ¿Usted se llama José también, vea? Yo también me llamo José, somos tocayos. Amén. Dios le bendiga. Se sigue Ahí va leyendo, pues. sí.
En el nombre de Jesús. Dice, lo que contamina al hombre, dice arriba el encabezado. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, ellos tenían sus tradiciones. Jesucristo le estaba diciendo a ellos, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, o sea que lo cambiaron. Luego dice el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? No entendéis, dice, aquí donde quiero que escuche, hermano. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Se estaba refiriendo, hermano, aquí que lo que entra por la boca cuando nos comemos el pan ese que dice usted que comen de la hostia, lo aprovecha el cuerpo, hermano. La vida que Dios quiere que llevemos una vida espiritual. ¿Cierto o no? Para mí, Leo el pan... versículos de la Biblia porque me pediste ¿Mande? reflexión. Sí, Atención, ahorita... hermanito, porque esta es una contaminación y doctrina de demonios la que te enseñaron. ¿A qué Ahorita me le refiero explico. con doctrinas de demonios? Fíjate esta parte, la que hace referencia de lo que entra en la boca Ajá. y lo haces que lo tira a la letrina. ¿Te acuerdas que qué te dije? De lo que es literal, si el pan o el cuerpo de Cristo así, y qué parte es real. ¿Qué alimenta espiritualmente Cristo? ¿Qué alimenta espiritualmente Cristo? Voy a esperar que me exprese. Espiritualmente, ¿cómo te alimenta Cristo? Con la palabra de Dios, hermano, con esa me alimento. ¿Y qué alimenta? ¿Qué alimenta? El espíritu, el alma, ¿Qué más? Así, ¿qué puedes incluir dentro del alma? pues tu ser, tu alma, tu espíritu, No, y te a ver, ayuda atención, atención. a Lo que entra consagrar en tu la vida boca no contamina al hombre. Lo que entra en la boca no contamina al hombre. a la Entonces, carne, se refiere, ¿dónde está la contaminación? de lo que sale del corazón, De lo que sale en el corazón. Entonces, ¿qué alimenta Cristo en el alma? A través de qué se podría llamar como lo que da vida en ti. el corazón, El corazón de carne. Como es el corazón de que por así de una manera de decirlo. Una manera de decirlo. Ahora, vámonos para lo que es el hermanito. Que no lo vuelvan a engañar. Debido a esto, a la letrina. Debido a esto, a la letrina. Porque el cuerpo real de Cristo, ya me lo dijiste hace un rato cuando te pregunté, ¿está literal o está real? Que es en lo que se cree y lo que nos alimenta. Vámonos a lo que es Primera por de eso le Timoteo, decía que capítulo es lo 4. que usted Permíteme, cree, pues. hermanito. Primera de Timoteo, capítulo 4. Antes de eso, lo que es
esta comida, y voy a leerle primero Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 18, que es el paralelismo de esta, de Mateo 15. Sigo leyendo nada más este en resumen. Él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? No le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre. La comida del mundo, hermanito, no entra en el corazón, entra al vientre. El alimento espiritual de Cristo entra al corazón, no entra al vientre. Y lo voy a justificar. Dice, no entendéis todo lo que fuera de que entra en el hombre, no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del, perdón, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Cuando empiezas a contaminar, así pues, del corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, los homicidios, así. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo de lo que comer y a la letrina? Y algo muy interesante, porque estamos haciendo referencia al alimento espiritual y otro el alimento material. Deuteronomio, no sé si acabamos de dar lo que es ese otro versículo. Éxodo, lo acabamos de mostrar. Éxodo capítulo 16, versículo 15. Éxodo 16, 15, lo acabamos de dar, dice, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da de comer. Es el pan que el Señor os da de comer. Salmo 100, Salmo 78, 25. Pan divino bajo del cielo. Pan divino bajo del cielo. Todo aquel que coma de este pan y beba de este cáliz tendrá vida eterna. No dice tendrá un cuerpo eterno. No dice eso. Otra referencia. Primera de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a leer al versículo 4. Vamos a ver si el alimento que Dios creó se tira a la letrina, el alimento espiritual. Antes de leer esa, porque está en Juan, libro de Juan, Juan capítulo 6, que nos habla de la Eucaristía. Juan capítulo 6, desde el versículo 59, vamos a leerlo así, que dice de esta manera. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. No lo voy a leer desde poquito antes. Desde el versículo, vamos a leer desde el 53. Fíjense, está interesante, para que pongan atención en esto de la letrina. ¿Qué es lo que se tira en la letrina? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, está refiriéndose a su cuerpo, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No se está refiriendo a que tengan vida en lo que es material, sino vida espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Su carne es carne real, su sangre es bebida real. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, la común unión con el cuerpo de Cristo. Y como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, comida espiritual, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. De hecho, lo acabamos de leer. Comían y bebían el alimento espiritual. Estas cosas las dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, hay muchos que se dicen que son discípulos de Cristo, pero no lo siguen. Muchos pueden decirme aquí, yo soy discípulo de Cristo, pero no lo siguen, no lo obedecen. Están igualitos a Satanás. Son discípulos de Cristo, pero no obedecen. Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo,
¿Esto les ofende? ¿Se dan cuenta? Ya no va a dar una explicación de ustedes regrésense. No. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Alimento espiritual, alimento espiritual. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y es lo que no leímos en la parte de Corintios. No son los judíos los que hacen sacrificio, o sea, hacen esos sacrificios, comen de lo sacrificado y hacen comunión con el altar, comen de lo sacrificado. La carne para nada aprovecha. Nosotros en el cristianismo esa carne ya para nada aprovecha. El espíritu, lo que es la Eucaristía, que es el alimento espiritual, es el que sí se aprovecha, no que alimenta el cuerpo, alimenta el espíritu. Sigo leyendo. Las palabras que yo he dado son espíritu y son vida. Y recuerden que la palabra de Dios es obediencia. Pero hay algunos de ustedes que no creen que este es el cuerpo y este es la sangre, que hay que comerlos. Así. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, no creyeron esa palabra. Ahora sí, Tito capítulo 4, versículo 1, 2, 3 y 4. Tito capítulo 4, que por cierto, Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, que por cierto en el versículo 2 dice, hagan acción de gracias, hagan Eucaristía por todos los hombres, que hay que recordar qué significa Eucaristía. Adoración a Dios. Significa adorar a Dios, participar en comunión de la adoración de Dios en el culto, ¿sí? Primera Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Alguna vez fuiste católico? Me bautizaron solamente, conocí muy poco acerca de la doctrina. ¿Alguna vez Pero fuiste bautizado católico? sí, me bautizaron cuando era niño, Fuiste bautizado. sin mi En los consentimiento. postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque el demonio también tiene sus doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, primero prohibirán casarse. Ay, los católicos tienen los sacerdotes que tienen prohibido casarse. No, el católico no tiene prohibido casarse y el sacerdote, si ya quiere casarse, se puede casar. Solamente que Ahora hay sí una ya. disciplina que quiere continuar con el sacerdocio. Entonces, no hay una prohibición dentro de la iglesia para casarse. Yo me puedo casar. Seguimos, entonces, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Esto se conoce como Eucaristía. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, ¿sí te acuerdas que acción de gracias es Eucaristía? Voy a cambiar la palabra en español para ponerlo en el griego. Dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la Eucaristía participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, y aquí nos viene a esta parte de la letrina, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en la Eucaristía. Nada es de desecharse, nada de esto cae en la letrina, nada del alimento espiritual cae en la letrina si se toma en la Eucaristía, porque es alimento espiritual, porque por la palabra de Dios y por la oración que hace el sacerdote, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, esa oración que hace el sacerdote es santificado. ¿Qué es lo que se tira en la letrina? Los alimentos comunes, los alimentos corrientes. ¿El alimento espiritual se tira a la letrina? No, porque el alimento espiritual aquí lo dice clarito, nada es de desecharse. Entonces, todo este versículo en la cual se quería agarrar el hermanito y que le enseñaron, que por cierto, eso es una blasfemia contra Dios, directamente contra Dios. ¿Por qué? Porque estás diciendo que a la basura, de hecho, por eso es doctrina de demonios. ¿Qué hacen los satanistas? ¿Qué hacen los brujos? Tirarlo en los desperdicios, lo que es la Eucaristía, porque quieren blasfemar contra Dios. Tú de boca has dicho que prácticamente se tira la Eucaristía a esos lugares.
Debes tener mucho cuidado. Y yo te recomiendo, es más, no te recomiendo, te suplico como buen hermano en Cristo Jesús, no vuelvas a decir que la Eucaristía va para la letrina. Jamás lo vuelvas a decir, porque esa palabra la utilizan los satanistas y los brujos. ¿O tú estás de acuerdo con ellos? Claro que no, ¿no? Claro que no. Entonces, no vuelvas a repetir jamás que la Eucaristía va para la letrina o para los desperdicios, porque es las mismas palabras de brujos y satanistas. La siguiente ocasión que te vuelva a escuchar eso, yo ya sé de qué doctrina vas a andar. Yo ya sé que tu doctrina no va a ser la de Cristo, va a ser la de los demonios, porque utilizan las mismas palabras. Y de hecho te voy a comprometer. ¿Vas a seguir utilizando sus versículos para decir que la Eucaristía va para la letrina, las mismas que los satanistas y los brujos? Yo creo que lo que se come por la boca sale por la letrina, pero lo que Dios nos manda es llevar una vida espiritual. O Lo sea, que no depende de manda a lo que Dios coma. es llevar una vida en obras correctas hacia Él, en Sí, obediencia. Por eso eso, viene después del Deuteronomio arrepentimiento, capítulo cuando 8, que tú no ya te lo reconociste leí, a Cristo. Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo Lea 1. Romanos, Ahí lea te va, Romanos 14, ahí te va, hermanito. 14, Fíjate, 17. te voy a silenciar un momento. Silencio en un momento, hermanito, eso sí. Porque quiero que escuche esto. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios indica es ahora sí para enfocado al mundo espiritual, lógicamente. No te está hablando de una carne para lo del mundo material, te está hablando de un alimento espiritual que da vida. Jamás la Eucaristía ha sido de algo así como ese material para que el cuerpo tenga todas las vitaminas y todo eso. No, jamás ha sido eso. Ha sido para tener un espíritu fuerte, ahora sí, tener vida en el mundo espiritual y tener esa unión con Cristo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber si lo que había en tu corazón, otra vez, lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos, no tu cabeza, no tus pensamientos, tu corazón, de guardar sus mandamientos, así. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, no es de una comida material, no es de una comida material, es un alimento espiritual, no solamente de pan vivirá el Yo hombre, mas de así lo todo creo. lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Obedece al Señor, come y bebe. Vámonos a regresar antes del versículo de Mateo 15. ¿Tienes el versículo que diga, esto simboliza mi cuerpo? ¿Lo tienes? Si no lo tienes, La verdad, yo lo voy a dar por la terminado verdad no. esto. La verdad, no. Pero sí me gustaría que leyera Romanos 14, 17. Ahí más o menos explica acerca de algo de eso. Y yo no solamente te Romanos manejaría 14. Romanos 14, 17, sino desde Romanos capítulo 2, capítulo 3, el 4, el 5, porque habla de la iglesia de Cristo. De hecho, la iglesia que está en Roma. ¿A quién iba Leámoslo dirigida pues. esa iglesia? ¿A quién iba dirigida esa iglesia? Pues ahí dice que a Romano, hermano. A los romanos. ¿A cuál iglesia pertenezco yo? La que se encuentra ubicada en dónde? En Roma. En Roma, sí. Ahora fíjate, te leo Romanos 14, 17 para que comprendas Lean, por favor. y amplíes este conocimiento. Fíjate, porque el reino de Dios, fíjate la palabra, el reino de Dios, no lo que es la vida espiritual o comunión con el cuerpo de Cristo. No Sí. la vida espiritual ni la comunión con el cuerpo de Cristo. Y ahorita te lo voy a complementar con 1 Corintios capítulo 8. ¿Por qué? Porque estos van en conjunto. El mismo autor que escribió esto, lo vamos a complementar con con Corintios, fíjate. Fíjense esto, hermanitos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino Ok. justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo,
porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora fíjense, no es comida ni bebida. Vámonos a Primera de Corintios capítulo 8, desde el versículo 1. Fíjense cómo estos van a complementar. Primera de Corintios, de hecho, leído un poquito antes también está padre. Primera de Corintios capítulo 8, desde el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, aquí ya regresamos a los sacrificios y comunión con Dios. No cuestión del reino de los cielos. La común unión con Dios. Separarme reino de los cielos con la común unión con Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, las comidas y las bebidas que se sacrifican a los ídolos, o lo que es aquí de la tierra, vamos a dejarlo así. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros seamos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora volvemos a lo mismo. Así, ¿qué está sucediendo? No que lo que coma, no que lo que entra en la boca, ¿cómo no se suponía que no contaminaba? ¿Qué es lo que contaminaba al hombre? Lo que venía del corazón. ¿No era lo que contaminaba al hombre? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí con Pablo? Seguimos leyendo. Su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, esas fiestas, vamos a decir, que se hacen con esos demonios, con esos ídolos, así, o esas comidas normales, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que es la libertad vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Fíjense, porque estamos en Corintios 8. ¿Por qué empecé desde el 8? Porque hay algo que viene en el 9, 10 y 11. De hecho, ya lo vimos. Y por conocimiento Gloria a Dios. se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, 1 Corintios, el 11, no es cierto, desde el 11, desde lo que es, porque ahí no lo habíamos terminado de leer. Versículo 20, 1 Corintios 10 del 20, seguimos con las comidas. Ahora resulta que sí, las comidas contaminan al hombre, pero ¿por qué? ¿Por qué lo están contaminando si se suponía que no contaminaban? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Atención con estos dos versículos. Celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Y saben a dónde nos lleva eso? Éxodo 20, versículo 5, que es el 3, 4, 5. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes de esos dioses.
Hermano José, creo que se le fue la señal, hermano. Se le fue la señal al hermanito José. ¿Alguien me escucha a mí ahí abajo? Vamos a esperar que venga el hermanito y se conecta otra vez. Se le ha de haber ido el internet. Bueno, aprovechando que el hermano se desconectó un poco, voy a leerle un poquito de la palabra también, si me lo permiten. En el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces en las que bebieres, en memoria de mí. Jesucristo exactamente sí dejó la cena instruida que hiciéramos Santa Cena, hermanos, pero a veces hacemos la Santa Cena, la hacemos como un ritual y no la hacemos. No sé qué pasó. Ahí estamos de regreso. Termino de leer lo que andaba leyendo. De hecho, no veo los invitados. No sé si se me cayeron todos. Si de repente se caería el live un momento. ¿Y estoy? Señor, cuando lo hacemos indignamente, cuando lo hacemos constantemente, como ritualizando. La cena del Señor está establecida, pero a veces lo hacemos. De hecho, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, hermanito. Ahora sí te termino de leer esto. Ya te termino de leer esto. Está bien, hermano. Somos más fuertes que Dios. Perdón, dice, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. ¿Se acuerdan de las últimas palabras que dice entonces? La adoración a Dios, la Eucaristía es la máxima adoración a Dios en culto y rito. Culto y rito que está en la Biblia. Pero la adoración a Dios en que la otra que son de los demonios en culto y rito sí está muy mal hecha. Y ahora sí, ¿cuál es la gran diferencia que estamos encontrando aquí? Que de hecho el hermanito nos dio la de Hebreos 14, es cierto, Hebreos 16, 14. Romanos 14, 17. Ah, Romanos, perdón. Romanos 14, 16. Que dijo así, no, es tontas. Sí, aquí está. De manera, no es algo inmundo. Aquí está. ¿Por qué no le... Romanos 14, 17. Y fíjense por qué razón. Porque desde el versículo 14, cuando ustedes empiezan a leer el 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor, no hagáis por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. ¿Se acuerdan la relación con 1 Corintios 8? No hagas ahora sí que tu hermano se pierda por esos alimentos o por esas comidas que estás dando con los demonios. Así. La Eucaristía es el alimento de Dios, tú teniendo conocimiento de ello. Ahora sí, versículo 17, porque el reino de Dios, ¿en el reino de Dios hay alimento espiritual, hermanito? Ya le dije, para mí es la palabra, hermano, porque la palabra es eterna, la palabra es Entonces, ¿qué es ese banquete al que nos está invitando Jesucristo en Apocalipsis y en todos sus evangelios? Allá en el reino de los cielos. ¿Cuál es ese banquete al que nos está invitando?
El banquete se refiere al banquete de la salvación, de la paz y del gozo eterno que va a haber ahí, hermano. No se refiere a comida, no se refiere a comida, se refiere No, no a hay la alimento paz que va a tener, espiritual. a la salvación, se refiere a la salvación, No a hay la reunión alimento de cuando va a espiritual ser ya. salvo. No hay alimento espiritual. No hay cena con él. La palabra de Dios dice que Dios va a ser la luz, no vas a necesitar comer, No, 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 no vas a no. necesitar nada, Te hermano. vuelvo a repetir, no hay comida, no hay como quien dice, esa fiesta en la cual Alimento, vas a comer en las bodas del Cordero. alimento físico no hay No, allá, alimento hermano. No físico hay alimento no. físico. Alimento físico no. Entonces, ¿a qué banquete se refiere usted? Aquí nos estamos encontrando, de hecho, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, sí. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, que de hecho tenemos el adelanto en la Eucaristía, la La cena de boda, la boda del Cordero. hermano, en la boda se refiere a cuando la iglesia, que somos los que hemos creído en Cristo, nos vamos a reunir Dije la con Él, cena, a juntar. la cena. Ahí se refiere, ahí no se refiere a la Santa Cena, hermano. Ahí se refiere a que vamos a estar reunidos todos allá juntos. No se refiere a eso que usted dice, hermano. La está malinterpretando. A ver, a ver. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Se refiere a la Llamados a reunión. la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Se refiere a la reunión, hermano, a juntarnos, donde nos vamos a juntar con Él, pero no se refiere a comida, no se refiere a alimentos físicos. ¿Cómo cree que va a haber comida allá? Allá no hay nada de Alimento eso. físico, no. Entonces, ¿a Alimento qué cena? espiritual. Ah, entonces, pero alimento físico no va a haber allá. Usted me preguntó eso. Alimento espiritual. Bueno, ya con eso lo voy a dejar porque de todos modos Sí, el está hermanito bien, va a porque negar la voy a trabajar, hermano Eucaristía. Y te José. vuelvo a repetir, jamás vuelvas a decir que la Eucaristía va a la letrina. El alimento creado por Dios jamás Hermano, va a la yo letrina. no dije yo que la Jamás lo Eucaristía, vuelvas a dije decir. lo que se No entra lo por la vuelvas a boca. blasfemar. Lo que entra por la boca, dije, Dice, no dije que la lo que entra Eucaristía. por la boca, el alimento, Por ¿cómo sí o eso, no? pero nunca mencioné que la Eucaristía, hermano. Nunca dije eso Hiciste yo. referencia a la Eucaristía, hermanito. Entonces, Dios me lo bendiga, hermano José. muchas Gusto gracias. saludarlo. Dios te bendiga. Y voy a leer lo Amén. que son los últimos versículos. Fíjense, Salmos, porque esto no se lo mostré al hermanito. Vamos al Salmo. Se lo voy a leer desde esta otra versión, mira, para que lo entienda mucho mejor el hermanito. Vamos a ver si esto lo puedo poner. Si se dan cuenta cómo niega. O sea, ahí dice, la cena. ¿Qué se va a dar en una cena? Es que en la cena nada más nos reunimos y no comimos nada. Entonces, no, discúlpame, pero en la cena, ¿a qué vas? Y la cena de las bodas del Cordero. Además, porque esto lo vamos a tener. Y yo no me puedo imaginar lo que es una cena sin comida. Hablando bíblicamente. Y de hecho, Mateo capítulo 22 hace una referencia a ello. Y ahorita lo leemos en Mateo capítulo 22. Que me diga la cena de las bodas del Cordero, no está hablando de la Eucaristía. Entonces, ¿para qué tienen la Eucaristía? ¿Y para qué ellos hacen la Santa Cena? Si no creen ni siquiera en una cena. Es que iba a mostrar acá de este otro lado. Permítanme. Lo que es el Salmo. Parece que aquí fue donde lo leí mucho mejor. Que me gustó mucho cómo lo dice esta traducción, para que lo entendieran.
a ver si en el cielo no hay un alimento. Dice, los invité a mis bodas, pero no van a comer nada. O sea, eso es hasta de risa. Ir a una boda y no comer nada. ¿Para qué vas a una boda? Bueno, la pura diversión. No, vas a comer. Para eso vas a la boda, vas a comer. Es más, desde el principio se nos habló recuerden de lo que es Adán y Eva, tenían alimento, nada más que había dos que no debían comer. No, había uno en el que tenían prohibido el alimento, lo que es que el de la ciencia del bien y el mal. Vamos a ver, permítanme. Andas. Salmos, aquí está Salmos. ¿O cuántos de ustedes realmente, miren, aquí estamos 38, ¿cuántos de ustedes van a una boda y dicen, yo nada más voy por la diversión y no voy para comer? Díganme la verdad. ¿Cuántos de ustedes no van a, dicen, no, yo voy a la boda, pero no me den nada de comer? Porque es la referencia que está haciendo Juan. Sí está hablando de una boda del Cordero, a la cena del Cordero, por eso dice, vas a cenar. Es la cena del Cordero porque vas a cenar. Vamos a ver, 78, 25, 76, 25. Vamos a ver. Suba 78. Que a veces aquí me cambia un poquito. 78, 77. Entonces va a ser este. Aquí está. 23, véase Éxodo 16, 13 al 21, número 7, 9. Ay, aquí ya no es los comentarios, es el pan de ángeles, el maná, figurado del pan bajado del cielo, que es Cristo. Juan 6, 32 en adelante, 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, que dice lo que es aquí, pan de fuertes comió el hombre, les envió comida hasta hartarlos. Pan de fuertes comió el hombre, les envió comida hasta hartarlos. Así. Un pan que no era terrenal, algo que no era terrenal. Llovió sobre ellos maná para su sustento, dándoles trigo del cielo, pan bajado del cielo. ¿Hay un alimento ahí en el cielo? Sí. ¿Hay un pan bajado del cielo que encontramos en Cristo? Sí. ¿Hay una boda del Cordero, del cual hay una cena? Sí. Si hay cena es porque vas a comer. Si hay cena es porque vas a comer. Ok, nada más se reunían vamos a hablar. De, ay, qué bonito, se casaron. Ay, no. Yo soy el pan del cielo. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Y el versículo 9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Vas a comer pan bajado del cielo, pan de fuertes, pan celestial. De hecho, giro cámara, ahorita déjenme ver. Hace ratito no sé qué pasó. Ay, no quiero finalizar. Se presionó otro lado. Girar cámara. Aquí está. Pan de fuertes comió el hombre. Les envió comida hasta hartarse. Aquí dice, llovió sobre ellos maná. Y como lo dice un poquitito más abajo lo que es en la referencia, la explicación. Pecados contra la ley, Éxodo 16, 13 al 31, pues es el pan bajado del cielo. Pan de fuertes, otros vierten pan de ángeles, el maná.
figura del pan bajado del cielo, que es Cristo. Juan 6:32, yo soy el pan bajado del cielo. Primera de Corintios 10:3, todos comieron el alimento espiritual, comer. Entonces el hermanito, miren, en primer lugar, no encuentra en la Biblia, esto es un símbolo, sin embargo, lo cree, sin que esté en la Biblia. No encuentra en la Biblia, ahora sí como dice, bueno, está confundiendo también ahorita que nos dio Romanos capítulo 14, versículo 17, el reino de los cielos no es bebida ni comida. No, es que eso no es el reino de los cielos, de eso no se trata el reino de los cielos. Sin embargo, sí hay comida y bebida. Sí la hay porque hay la cena del Cordero, pero de eso no trata el reino de los cielos. De eso no trata, pero sí lo hay. ¿Sí ven esa diferencia? No dice, el alimento espiritual es el reino de los cielos. No dice así. El alimento espiritual proviene del reino de los cielos, que es diferente. Yo soy el pan bajado del cielo, sí. ¿Te pregunto,